Buenos días, estimados estudiantes. Les agradezco por su puntual asistencia. Vamos a continuar con las clases de la materia Epistemología y Metodología de la Ciencia Económica. Bien, para esta semana vamos a trabajar con dos artículos que ya están subidos en la plataforma del curso, ¿no? Y les sugiero pues que los revisemos justo ahora. El primer documento es un documento de autoría de Luis Palma Martos. Es una ponencia que se llama La ciencia económica en la actualidad, la inacabable búsqueda de una situación clásica. Este es el primer documento que está en la plataforma. Y un segundo documento que tenemos también es de autoría de Juan Munt y de Gisela Barrio Nuevo, publicado en la revista Kairos, año 14, número 26 de noviembre de 2010, cuyo título es Reflexiones sobre la ontología de la economía, la visión tradicional versus la heterodoxia moderna. Estos dos papers, estos dos artículos que estamos proponiendo para esta semana, se van a leer en conjunto con nuestro texto principal, el texto de Castaño, de Héctor Castaño. De este texto de Castaño ya hemos revisado los primeros 4 capítulos que fueron utilizados para el día del examen. Y en esta ocasión pues vamos a empezar por el capítulo número 5, ¿no? El quinto capítulo del texto de Castaño y estos dos documentos que les estoy planteando en esta ocasión. En la plataforma ya he subido también la primera actividad de gestión formativa, ¿no? Que es precisamente un trabajo descriptivo en el cual vamos a utilizar al menos estos 3 documentos. Entonces, quiero explicar cuál es el trasfondo, ¿no? Detrás de la lectura de estos 3 textos y cuál es la intencionalidad de la tarea. Bueno, hasta ahora, en el primer parcial, hemos hecho una revisión de lo que es la filosofía de la ciencia, ¿no? Lo que es la epistemología. Y dentro de esa revisión de la epistemología debería estar claro entre los estudiantes que hay una propuesta epistemológica positivista, ¿no? que parte del uso del razonamiento inductivo. Los positivistas son inductivistas. Luego tenemos a los neopositivistas, ¿no? El Círculo de Viena, que modifican la lógica, ¿no? Los neopositivistas ya no son inductivos, ellos son hipotéticos deductivos, ¿no? Ellos utilizan una hipótesis la cual pretenden verificar a través de las estadísticas, ¿no? En ese sentido, no desprecian las estadísticas, ¿no? Los positivistas tampoco, ¿no? De hecho, ustedes saben, las estadísticas son fundamentalmente inductivas, pero en el caso de los neopositivistas, se utiliza el método hipotético deductivo para verificar la validez de una hipótesis, ¿no? La verdad, lo verdadero de una hipótesis. Mientras que luego tenemos a los falsacionistas, que también utilizan el método hipotético deductivo, pero no para ratificar la veracidad de una hipótesis,
sino exactamente para lo contrario, ¿no? Para intentar falsearla. Y en todo caso, si una hipótesis no es falseada, ha sido corroborada, pero nunca verificada, ¿no? Esa es la diferencia entre los neopositivistas y los falsacionistas. Finalmente tenemos una propuesta, bueno, no finalmente, ¿no? Adicionalmente tenemos una propuesta de Kuhn, donde Kuhn nos dice que en realidad no se falsean las teorías, sino que más bien existe una especie de un ciclo en el cual, pues, en ciertos momentos las teorías dominantes eh, adoptan una situación que se llama ciencia normal, ¿no? Ciencia normal, donde la mayor parte de la comunidad científica está de acuerdo en la validez de ese planteamiento teórico que es impuesto como una corriente principal, lo cual no significa de que no existan voces disidentes, ¿no? Existen voces disidentes, lo que pasa es que la batalla la gana alguien, ¿no? La gana la- la- el pensamiento económico dominante, en el caso de la economía. Pero luego, dentro de cada pensamiento económico dominante, cada cierto tiempo ocurren crisis, ¿no? ¿Y por qué ocurren crisis? Porque dentro de ese cuerpo teórico se evidencian anomalías, ¿no? O debilidades teóricas, pero la palabra apropiada es anomalías. Entonces, esas anomalías generan una crisis de paradigmas, donde las otras propuestas teóricas disputan ese espacio, ¿no? Se pelean, y mientras están peleando, es una crisis de paradigmas. Hasta que alguien vence en esa lucha interparadigmática, y nuevamente, bueno, ahí ocurre una revolución científica, ¿no? La revolución científica la gana alguien, y esa teoría ganadora se convierte en la nueva ciencia normal. Finalmente habíamos visto Lakatos, que nos plantea que es una especie de síntesis entre Popper y Kuhn. Bien, la clave que utilizamos nosotros en el trabajo anterior de gestión práctica era una clave epistémica lakatosiana, ¿no? El trabajo del primer parcial de gestión práctica fue fundamentalmente utilizando la epistemología lakatosiana. La epistemología que vamos a utilizar en este trabajo de esta semana, que tiene que ser entregado el día domingo, va a ser en clave kuhniana, ¿ya? Vamos a plantear el trabajo en los términos de Kuhn, en los términos de que hay ciencia normal, ¿no? Donde hay un paradigma que se impone, y luego hay crisis de paradigmas, ¿no? Ese paradigma es vencido por otro, y ese nuevo vencedor se convierte en la nueva ciencia normal, y así. Entonces, lo que yo quisiera que tomen nota, estimados estudiantes, porque dado que tenemos apenas 2 clases, 2 sesiones esta semana, un poco les voy a resumir, ¿no? La idea es que lean los textos, ¿no? Pero antes de que los lean, pues igual les quisiera hacer un pequeño resumen de ambos, ¿no? Tanto del texto de Palma como el de Moon y Barrio Nuevo. En el primer caso, en el texto de Luis Palma, se presenta una categoría que se llama situación clásica, ¿ya? Eso está en el título, inclusive. La ciencia económica en la actualidad, la inacabable búsqueda de una situación clásica. ¿Qué es este concepto de la situación clásica? Resulta que lo que previamente les estaba mencionando, esto de los paradigmas, esto de la ciencia normal y las revoluciones científicas, eh, es una propuesta epistemológica que realiza Thomas Kuhn en la década de los 60. En la década de los 60 aparece esto de la ciencia normal, la crisis de paradigmas y las revoluciones científicas, una propuesta de Thomas Kuhn. Pero antes de ello, Joseph Schumpeter, un economista del que ya hemos hablado, había también realizado reflexiones epistemológicas, ¿no?
Y no solo eso, sino que también escribió un voluminoso libro, Historia del Análisis Económico, un libro muy bien documentado, que prácticamente logró terminar, más no logró publicar en vida porque murió, ¿no? Le sobrevino la muerte, y más bien fue su esposa, su viuda, quien le publicó el libro. Ya, entonces, en este texto de Luis Palma, nos explica qué es una situación clásica, ¿no? Y al explicarnos lo que es una situación clásica, Palma, pues, nos lleva al planteamiento de Schumpeter. Para Schumpeter, una situación clásica es una situación en la cual existe, por un lado, una teoría que eh, es generalmente aceptada, ¿no?, por la comunidad científica. En ese sentido, pues, hay una similitud, ¿no?, entre el concepto de situación clásica de Schumpeter y el concepto de ciencia normal de Thomas Kuhn. Y explícitamente lo dice en la página número 2 del texto de Palma, dice: el primer atributo que tiene la situación clásica en economía es una preocupación por la importancia que tiene el contenido teórico para el mundo real. Entonces, en primer lugar, es una teoría realista. Es una teoría realista. En ese sentido, este primer punto, de que tiene que ser una teoría realista, se contradice con lo que habíamos leído nosotros en las últimas clases del primer parcial, el texto de Milton Friedman. ¿Se acuerdan? Milton Friedman planteaba en su enfoque, pues, falsacionista, ¿no?, porque Friedman era seguidor de Popper, eh, decía que no importa que los supuestos iniciales no sean realistas, siempre y cuando, y bajo el método hipotético deductivo, la teoría eh, pase eh, la prueba de hipótesis, ¿no? O dicho de otra forma, no importa que sea una teoría audaz, decía Milton Friedman, no importa que sea una teoría audaz, cuyos supuestos de partida sean irreales, lo que importa es que no sea falseada, ¿no?, que luego de los datos empíricos, la prueba empírica no sea falseada. Entonces, eh, eso no es lo que plantea Schumpeter, tampoco es lo que plantea Samuelson, Paul Samuelson, como veremos más adelante. Ambos dicen de que las teorías tienen que partir de supuestos realistas y tienen que llegar a conclusiones realistas también, ¿no? Porque la teoría tiene que servir para explicar la realidad. Entonces tiene que ser útil, por lo tanto, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Que las teorías tienen que ser realistas, ¿no? Es lo que plantea Schumpeter cuando menciona lo que es una situación clásica. Una teoría realista, por un lado, y por otro lado también plantea que estas teorías tienen que tener una visión, ¿ya? Una visión. Y cuando plantea que debe tener una visión, significa que tiene que no solamente considerar cuestiones conceptuales, teóricas, que están en el campo de lo racional, sino que también deben incluir cuestiones éticas, ¿no? Cuestiones éticas que sin duda alguna inciden en la práctica, ¿no? Cuando en el primer parcial nosotros revisamos al autor Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant tuvo dos grandes obras: Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. En la Crítica de la razón pura, Kant se preocupaba fundamentalmente de la verdad. Y en la Crítica de la razón práctica, Kant se preocupaba
de la ética, ¿no? Y de la crítica de la razón práctica, Immanuel Kant nos plantea el imperativo categórico, ¿no? El imperativo categórico kantiano, que dice, actúa de tal forma en que tu forma de actuar pudiera ser considerada una ley, ¿no? Y una ley que pueda ser cumplida por todos. O sea, actúa bien, ¿no? Sea una persona ética, de tal manera que todos los demás puedan tomarte a ti como referencia, emular tu accionar, ¿no? Entonces, esta propuesta ética complementa la propuesta teórica, ¿no? La propuesta teórica, insisto, tiene que ver con la verdad, ¿no? Con los criterios de cientificidad, ¿no? Y de verdad. Pero la verdad puede ser mala, ¿no? Puede ser eh, eh, maliciosa, digamos así, ¿no? Precisamente esa verdad económica neoliberal es una verdad económica que es eh, egoísta, ¿no? Que parte ustedes deben de haber estudiado, ¿no? En economía, de parte de que somos agentes económicos racionales, pero esa racionalidad implica de que somos individualistas, ¿no? Que maximizamos nuestro interés individual, que somos egoístas, ¿no? Y eso se lo plantea como que así de que está bien, ¿no? Como que así debería de ser. Inclusive ni siquiera se lo plantea en términos normativos, sino que se intenta hacernos creer de que así es la sociedad, de que así somos, y que por lo tanto cuando nosotros cuestionamos y decimos, pero no se debería de hablar de egoísmo, no se debería de hablar de individualismo, la economía debería de hablar más de solidaridad, de acción colectiva, de empatía, de preocupación por el otro, que es diferente y que tal vez está más vulnerable, etc. Cuando se hacen este tipo de reflexiones, los economistas dicen, la economía es positiva, ¿no? Y al ser positiva explica la realidad como es, no como debería de ser. Y nos está insinuando, por lo tanto, de que como personas, inevitablemente todos nosotros somos egoístas, maximizadores, optimizadores, calculadores, y que en ningún momento somos empáticos, solidarios, personas caritativas, preocupadas por los demás, ¿no? Lo cual es claramente eh, una presuposición equivocada, ¿ya? Como también es equivocado creer que tenemos información perfecta, ¿no? Y sobre ese punto ya habíamos mencionado que la economía conductista resuelve este problema de la información perfecta y reconocen los conductistas que los seres humanos tenemos racionalidad acotada. Pero el reconocimiento de la racionalidad acotada tiene que ver con la verdad, más no tiene que ver con la ética, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque esta cuestión de los valores, ¿no? De ser bondadoso, de ser solidario, de ser empático, ¿no? De no solamente preocuparnos por el lucro, sino que hay otras cosas más importantes, complementarias, que la vida es más importante que las finanzas, etcétera, ¿no? La importancia de llevarnos bien con las personas importantes, ¿no? De llevarnos bien con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos, ¿verdad? Y no perder esas relaciones afectivas con el pretexto de que tenemos que invertir demasiado tiempo en el trabajo o en el negocio, por ejemplo, ¿no? Eso sí ha sido incluido en algunos planteamientos teóricos heterodoxos, ¿no? Concretamente en lo que se llaman los bienes relacionales, ¿no? Esta es una categoría que probablemente ustedes no lleguen a escuchar con mucha frecuencia entre los colegas, porque forma parte de la economía heterodoxa, ¿no? Pero seguramente lo han de escuchar en una materia que es muy simpática, que se llama economía popular y solidaria, ¿no? En la economía solidaria, inevitablemente se habla de los bienes relacionales. Entonces, eh, es muy importante que no confundamos lo que es economía positiva y lo que nos quieren vender como economía positiva, donde nos dicen que
el mundo es egoísta, con la economía normativa, que sí incluye lo que son los juicios de valor, ¿no? Pero que hay que entender que no son dos cosas separadas, ¿no? Como lo quiso hacer entender John Neville Keynes, ¿no? Para los estudiantes que leyeron el texto de Milton Friedman empieza diferenciando, ¿no? Economía, digamos, haciendo referencia a la diferencia que hizo John Neville Keynes entre economía positiva y economía normativa, ¿no? Y como que tanto John Neville Keynes como Milton Friedman son despreciativos de la economía normativa, ¿no? Y dice, esa economía normativa son cuestiones subjetivas, es como tú quisieras que el mundo sea, pero el mundo no es así. El mundo es como lo describe la economía positiva. El mundo es egoísta, maximizador, ya el libre mercado, ya no paternalista, ¿no? Individualista, etc. Entonces, es interesante cómo a través de la reflexión en ambos textos, tanto en el Palma como en el Mundo y Barrio Nuevo, los estudiantes se van dando cuenta de que la economía positiva y la economía normativa ambas son importantes. Sin embargo, en la educación tradicional se nos dice que la importancia de la economía positiva es del 80%. La economía positiva es importante en el 80-85%. Y la economía normativa es algo marginal, suplementario, un 15-20% a lo mucho. Mundo y Barrio Nuevo, en este sentido, reivindican o rescatan estas dos palabras que utilizó Schumpeter, ¿no? Para hacer referencia a lo que es la situación clásica. Por un lado, en lo que es el análisis, y por otro lado, lo que es la visión, ¿no? Entonces, lo que los estudiantes tenemos que, digamos, los economistas tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos de análisis económico, al hacer análisis fundamentalmente estamos utilizando las herramientas de la economía positiva, ¿no? De la ciencia económica, ¿no? De la economía positiva. En el análisis económico se usa economía positiva. En cambio, cuando se habla de la visión económica, ¿no? La visión económica que tenemos, ahí hablamos de economía normativa, ¿no? De cómo nosotros desearíamos que fuese la economía, una economía más sustentable, una economía más solidaria, una economía más responsable, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí estamos hablando de las cuestiones valóricas, ¿no? Axiológicas, ¿no? Es decir, los valores, ¿no? Cuando me refiero a los valores, me refiero a que no solamente hay que buscar la eficiencia, sino también la equidad, ¿no? La igualdad, la solidaridad, etcétera, ¿no? Me refiero a los valores, ¿no? No valores en términos de dinero o de números, sino me refiero a los valores en términos éticos, ¿no? Eh, eh, Bien, valores morales y valores éticos. Entonces, a esa rama de la filosofía que tiene que ver con los valores éticos y morales se le denomina axiología, ¿no? Por eso, la economía normativa se dice que es axiológica. De ahí en adelante, a partir de la página 5 hasta el final del artículo, lo que fundamentalmente se nos deja en evidencia en el artículo de Palma es cómo han habido ciclos, ¿no? Ciclos donde eh, cada cierto tiempo cierta teoría económica se convierte en ciencia normal, ¿no? Y por lo tanto se impone como corriente principal. Y luego, cada cierto tiempo, tenemos una crisis de paradigmas. Es decir, desde la página 5 hasta el final, es claramente una exposición en términos kuhnianos, en términos de Kuhn, ¿no? Y
uno de los puntos que yo les estoy pidiendo a los estudiantes en la tarea que les he asignado es que hagan una descripción fiel, ¿no? Y cuando me refiero a una descripción fiel, me refiero a que sea al pie de la letra, ¿no? Y por lo tanto que citen. ¿Ya? Y aquí es muy importante, uno de los grandes errores bueno, afortunadamente en este trabajo les estoy poniendo también la rúbrica, ¿no? Les estoy alertando en qué situación los estudiantes van a perder puntos. Y si lo menciono explícitamente es para que no los pierdan, ¿no? Ya tenemos notas más o menos bajas en este primer parcial. La idea es que ganemos la mayor cantidad de notas en este segundo parcial. Entonces, para que no las pierdan, les estoy poniendo advertencias, ¿no? Por ejemplo, hay que incluir referencias bibliográficas, utilizando el menú referencias de Word. Administrar fuentes, insertar citas, ¿no? Insertar bibliografía. Eso es importante, ¿no? Si es que no lo hacen, pues ahí pierden puntos. Ya cuando inserten las citas, por ejemplo, y lo digo de manera explícita, incluyan también el número de la página, ¿no? Si van a citar lo que es situación clásica, que está en la página 5 del texto de Palma, entonces poner Palma 2006, creo que en los documentos les estoy poniendo el año en el que fue publicado el texto de Palma y el texto de Multibarrio Nuevo. Entonces citan autor, año y también incluyendo el número de la página. Eh, yo sé, entonces, por lo tanto, para este trabajo no es aceptable eh, fuentes adicionales, ¿no? Solamente vamos a trabajar los textos propuestos, que son ¿cuáles? El libro de Castaño, el libro de Mark Glauc, que son dos libros que ya hemos leído, los dos papers, el de Mundo y Barrio Nuevo y el de Palma, y tal vez complementariamente eh, podrían hacer referencia directa de, por ejemplo, ¿no? Cuando aquí menciona Schumpeter, ustedes podrían citar a Palma o podrían también citar al propio Schumpeter, ¿no? Podrían hacer cualquiera de las dos formas, una cita directa o una cita indirecta, ¿no? Cualquiera de las dos formas sería válido, pero siempre citando con el número de la página incluido. Ya, entonces, lo que yo quisiera que tomen nota, los estudiantes, es que existen al menos 4 periodos de, eh, de ciencia normal en economía, ¿no? Y, y al menos 3 de ellos están mencionados en la página 8, del texto de Palma, eh, en el segundo párrafo, se dice que a través de la metahistoria del pensamiento económico se identifican varios autores claves, ¿no? Entonces, van a anotar ustedes ahorita en una hojita, ¿no? Van a poner primero David Ricardo, ¿no? Ponen David Ricardo, justo al lado, o sea, a la derecha, justo al ladito, ponen John Stuart Mill, ¿no? O John J.S. Mill, como está ahí. David Ricardo, al lado ponen J.S. Mill, al lado ponen Alfred Marshall, ¿no? Justo al ladito ponen Alfred Marshall, al lado ponen J.M. Keynes, John Maynard Keynes, ¿no? el Keynes de la macroeconomía, Keynes hijo, John Maynard Keynes. Al lado de Keynes ponen Paul Samuelson, al lado de Paul Samuelson ponen Milton Friedman, y al lado de Milton Friedman ponen Gregory Mankiw, ¿no? Gregory Mankiw. Normalmente nosotros en las facultades de economía enseñamos Introducción a la Economía con el libro de Mankiw. No sé si ustedes hayan visto en el preuniversitario o en primer semestre el texto de Gregory Mankiw, ¿no? De cualquier forma, ¿por qué les estoy pidiendo que lo pongan uno al lado de otro?
Porque quiero que abajito de David Ricardo coloquen ustedes ciencia normal número 1, ¿ya? Ciencia normal número 1, es decir, el texto de David Ricardo era entendido como un texto con el que todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Ciencia normal, todo el mundo está de acuerdo. Luego, debajo de John Stuart Mill, encontramos la primera crisis de paradigma. Por lo tanto, vamos a poner debajo de John Stuart Mill, crisis de paradigma número 1, ¿ya? Es interesante que, como lo hemos mencionado, ¿no? Cada crisis de paradigma implica de que se encuentran anomalías. La crisis de paradigma significa de que la anterior teoría eh, entra en crisis. Es decir, John Stuart Mill evidencia que la teoría de David Ricardo es insuficiente y que hay que cambiarla, ¿no? Entonces, la primera crisis de paradigma de John Stuart Mill plantea de que la teoría de David Ricardo ya es inservible, digamos así, ¿no? Aunque no es exactamente así, pero en todo caso es insuficiente. En el momento en que John Stuart Mill plantea de que la teoría de David Ricardo entró en crisis, no es el único que plantea ese problema, ¿ya? Entonces, por lo tanto, debajo de la palabra crisis de paradigmas, ustedes van a poner entre paréntesis los otros autores que también forman parte de esa primera crisis de paradigmas, que son ¿quiénes? Carlos Marx, ¿no? Karl Marx es otro de quienes plantean una crítica a David Ricardo, ¿no? Solo que la crítica marxista se va por otro lado, ¿no? La crítica marxista cuestiona el capitalismo. En cambio, la crítica de John Stuart Mill no critica el capitalismo. Esa es la gran diferencia, ¿no? La crítica marxista es una crítica radical que cuestiona el capitalismo. En cambio, John Stuart Mill critica a David Ricardo, pero no critica el capitalismo. Y otra crítica más, en esta misma primera crisis de paradigma, es la de Method Strike, ¿no? Que ya estuvimos revisando nosotros el primer parcial, ¿no? La Method Strike era la crítica entre la escuela histórica alemana y la primera generación de los economistas austriacos. Ya, entonces todo eso formó una gran crisis de paradigma en la época de John Stuart Mill. ¿Quién resuelve esa crisis de paradigmas? El señor que está justo al ladito, ¿no? Alfred Marshall. Entonces, Alfred Marshall, nosotros vamos a poner debajo de Alfred Marshall, que es la ciencia normal número 2, ¿ya? Es decir, con Alfred Marshall ya nuevamente encontramos una teoría robusta, una teoría confiable, una teoría donde la mayoría de la gente dice estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, en esta primera crisis, eh, en donde el pensamiento ricardiano, el pensamiento de David Ricardo es superado, ¿ya? No se adopta ni la teoría de John Stuart Mill, ni tampoco la teoría de Marx, ni tampoco las teorías de la Method Strike, sino la que se termina aplicando es la teoría de Marshall. Marshall es el que se impone, es el vencedor, es el que plantea la revolución científica, ¿no? Y nos lleva a esta segunda etapa de ciencia normal. Pero este triunfo de Marshall luego entra en una segunda crisis, ¿no? La crisis del 29, ¿no? La Gran Depresión de la década de los 30, invalida la teoría marshalliana, ¿ya? Y en esta entonces, debajo de Keynes, vamos a poner nosotros, que es la crisis de paradigma número 2. Es la segunda crisis de paradigma, es el segundo momento en el que la ciencia económica entra en crisis, ¿no? Y claro, cuando menciono a Keynes, menciono a la principal personaje, ¿no? que plantea, que pone en evidencia
las limitaciones del pensamiento marshalliano. Pero asimismo, debajo de crisis de paradigmas, bajo de crisis de paradigmas número 2, vamos a poner a los otros autores que también forman parte de esta segunda crisis de paradigmas. Y dentro de ellos hay que incluir a Joseph Schumpeter, ¿no? O sea, al mismo tiempo que Keynes cuestionaba la economía marshalliana, Schumpeter también la cuestiona. Schumpeter también cuestiona la economía marshalliana. Y además de Schumpeter hay otro adicional, que es Hayek. ¿Ya? Hayek, que es un representante de la segunda generación de la economía austriaca, ¿no? En la primera generación de la economía austriaca, del método Streit, ahí estaba von Bauer. En esta segunda generación de la economía austriaca, el principal personaje es Hayek, ¿no? Es Friedrich Hayek. Entonces, Hayek plantea un pensamiento de ultraderecha, ¿no? Schumpeter es un pensamiento de centro-derecha y Keynes un pensamiento de centro-izquierda. Muy bien, pero finalmente, ¿quién resuelve esa segunda crisis de paradigmas? Es el señor Paul Samuelson, ¿no? Que estaba justo al lado de Keynes. Entonces, debajo de Paul Samuelson vamos a nosotros poner ciencia normal número 3, ¿no? La ciencia normal número 3, ¿no? A la ciencia normal número 2, o sea, a la economía marshalliana, se la conoce también como economía marginalista, ¿no? Economía marginalista, o también como economía neoclásica 1.0. La primera versión de la economía neoclásica es la economía marginalista, economía neoclásica 1.0. La versión de Samuelson, en cambio, es conocida como la economía neoclásica 2.0. Es la economía neoclásica mejorada 2.0. Y también se la conoce como la síntesis neoclásica keynesiana. Este nombre largo que les estoy diciendo. Síntesis neoclásica keynesiana. Es decir, Paul Samuelson logra sintetizar lo bueno de los neoclásicos, de Marshall, de los marginalistas, y lo bueno de Keynes, ¿no? ¿Qué es lo que dice Samuelson? Keynes es válido en la macroeconomía y Marshall es válido en la microeconomía. Entonces hay una síntesis, se resuelve el conflicto y tenemos una ciencia normal, una tercera generación de ciencia normal. Luego tenemos a una tercera ruptura paradigmática. ¿Quién es el que rompe con la síntesis neoclásica keynesiana? Es Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman, con el uso del falsacionismo, ¿no? Popperiano, Friedman cuestiona la síntesis neoclásica keynesiana, básicamente cuestionando a Keynes, ¿no? O sea, la macroeconomía. Cuando Friedman ataca la síntesis neoclásica keynesiana, lo que Friedman ataca es a la macroeconomía keynesiana y aboga por una macroeconomía alternativa, ¿no? Entonces, debajo de Friedman, nosotros vamos a poner, por lo tanto, crisis de paradigma número 3. Y así como hemos identificado en las anteriores crisis, que no existe solamente un exponente que evidencia la crisis del paradigma anterior, sino que hay varios, no solamente Friedman pone en evidencia las limitaciones de, del paradigma de Samuelson. En ese periodo también tenemos que incorporar a otros autores, ¿no? Dentro de los que yo quisiera rescatar, por ejemplo, está Minsky, ¿no? Tal como suena, Minsky, M-I-N-S-K-Y,
Minsky. ¿Ya? Minsky es un macroeconomista post-keynesiano que también cuestionó a la síntesis de Samuelson. También tenemos aquí a Kenneth Boulding, ¿no? Kenneth Boulding, por ejemplo, es el iniciador de la economía ecológica. Ya en los tiempos de Friedman ya se empieza a hablar de la economía ecológica, ¿no? Entonces, claro, Friedman es el que más destaca, porque Friedman aboga por una economía de libre mercado, ¿no? Hacia la derecha. Minsky plantea una economía de centro, pero con más intervención del Estado. Y Kenneth Boulding, sin duda alguna, aplica a una economía más hacia la izquierda, ¿no? Una economía ecológica, ¿no? Totalmente rupturista con los paradigmas. Bueno, finalmente, luego de esa crisis de paradigmas de Friedman, el que consolida la cuarta y actual todavía ciencia normal es Gregory Mankiw, ¿no? Gregory Mankiw logra sintetizar lo que es la macroeconomía neoclásica con la macroeconomía neo-keynesiana, ¿no? Entonces, Mankiw es el sintetizador de la macroeconomía neoclásica, ¿no? De la teoría de los ciclos económicos, la teoría de las expectativas racionales y también de la macroeconomía neo-keynesiana, ¿no? De introducir los microfundamentos de la macroeconomía. Entonces, Mankiw se convertiría en la actual ciencia normal. Ahora, el texto de Palma no presenta una cuarta crisis de paradigma, pero sí la presenta el texto de Munt y Barrio Nuevo. En el texto de Munt y Barrio Nuevo se identifican dos autores, ¿no? Si ustedes miran en el resumen del texto de Munt y Barrio Nuevo, ahí aparecen dos apellidos, un apellido Lawson y otro apellido Hobson. Lawson y Hobson serían los personajes que aparentemente van a llevar adelante la nueva crisis de paradigma, ¿no? En la que ya nos encontramos. Y yo, durante varias sesiones, les he mencionado a los estudiantes que eh, el, en esta crisis de paradigma actual, lo más probable es que la que vaya a reemplazar a la microeconomía neoclásica sea la economía conductista, ¿no? O sea, como que la economía conductista es la que va a reemplazar a la microeconomía neoclásica. Y la macroeconomía post-keynesiana, junto con la macroeconomía schumpeteriana, parece que van a reemplazar a la macroeconomía neoclásica, ¿no? A esta macroeconomía de Mankiw. Bien, entonces, en una segunda etapa del trabajo que les estoy enviando, lo que yo les pido a los estudiantes es que este relato que yo les he hecho, primero lo hagan como una especie de diagrama, ¿no? Un gráfico, eh, un, un esquema, digamos así, ¿no? Que capte todas estas ideas y que luego del esquema también, asimismo, utilizando las frases y los textos que están en estos dos papers y que también están en el capítulo 5 del libro de Castaño, los estudiantes vayan describiendo cada uno de estos puntos de ruptura y de ciencia normal, ¿no? Eso sería un segundo punto, ¿no? Y finalmente, y aquí sí, pues más me refiero, bueno, me refiero a los dos textos así mismo, ¿no? Que ya hice referencia a las diferencias que hay entre análisis y visión. El análisis es más de economía positiva,
la visión más de economía normativa. En el texto de Moon y Barrio Nuevo, plantean que la economía debe de abandonar esa pretensión de ser, de buscar las leyes generales, ¿no? Y más bien que los análisis económicos tienen que estar contextualizados, ¿no? Y tienen que, por lo tanto, eh, acotar eh, eh, que siempre son análisis en un contexto geográfico y un contexto temporal histórico concreto, ¿no? Y que no estamos hablando de teorías generales, universales, que son válidas para todos los tiempos y todos los espacios, ¿no? Por ejemplo, esta pretensión universalista es la pretensión que tienen los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Cuando se dice que un país tiene una crisis de balanza de pagos, el FMI aplica la misma receta, el mismo decálogo del consenso de Washington en las cartas de intención que suscribe con los distintos países, a pesar de que los problemas son de distinta naturaleza. Un país tiene un problema de hiperinflación, otro país tiene un problema de desempleo, otro país tiene un problema de excesivo gasto público. Para esos tres distintos problemas, el FMI siempre propone lo mismo, una carta de intención con determinadas políticas económicas, ¿no? Que son condicionalidades para hacer sus desembolsos, ¿no? Si no se firma la carta de intención, el FMI pues, no presta, ¿no? Y el país ahí sí. Entonces los países que están en crisis acuden al FMI y el FMI, en vez de ser un salvavidas, termina siendo un ancla más pesada, ¿no? Entonces, se está ahogando, en vez de lanzarle un salvavidas, le lanzan un ancla y se va más para abajo, ¿no? Claro, todo esto responde a una visión, ¿no? La visión del libre mercado, la visión de la globalización neoliberal, la visión de una sociedad de mercado, lo cual es distinto a una economía de mercado. Estamos de acuerdo con economía de mercado, no estamos de acuerdo con una sociedad de mercado, porque la sociedad implica seres humanos que no solamente se mueven por intereses egoístas, sino también por otro tipo de intereses, ¿no? Y allí la economía heterodoxa tiene mucho que decir. Entonces, en las reflexiones finales del texto de Moon y Barrio Nuevo, termina con un mensaje reconfortante, ¿no? Dice en el segundo párrafo, ¿no?, de la página 18, que si bien es cierto, se evidencian diferencias, supuestas diferencias entre Friedman y Samuelson en el desarrollo de la teoría económica, sin embargo, pues esas diferencias son cuestiones de forma, más no de fondo. Y que en realidad es necesario un planteamiento, una discusión, no solamente en la esfera de la economía positiva, no solamente en la esfera del conocimiento económico, sino también en economía normativa, o sea, en la esfera de los valores, en la esfera filosófica, ¿no? En la esfera ontológica, un debate ontológico y deontológico, ¿no? Entonces, esta incorporación de la filosofía dentro de la economía normativa es muy importante, ¿no? Keynes ya lo había reconocido, ¿no? Keynes decía que un economista debe de ser matemático, debe ser historiador, estadista y filósofo. Cuando dice estadista, hace referencia a que tiene que ser político, ¿no? Y también tiene que ser filósofo. Y, y normalmente la economía neoliberal, la economía neoclásica, que es la economía positiva de la economía neoliberal, hace omisión explícita de los aspectos filosóficos y de los aspectos políticos, ¿no?
¿Por qué? Porque bajo la pretensión de que la economía positiva es científica, nos dice es que la la economía neoclásica es la ciencia. Por lo tanto, hay que hacerle caso a la ciencia, porque esta ciencia es verdadera y por lo tanto es la única voz con autoridad. Lo que nos rescatan estos autores es que no solamente es importante la verdad, sino también la bondad, o sea, las cuestiones éticas, ¿no? Entonces, si vamos a apelar a la eficiencia sin reivindicar la humanidad, estamos desmembrando a la economía como ciencia social y la estamos interpretando como que es una simple técnica nada más. Y la economía no es una técnica, es una ciencia social. La economía es política. Y al ser política tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con los valores. Si es política, la economía tiene que ser democrática también. ¿Ya? Las políticas neoliberales no son democráticas. Las políticas neoliberales solamente benefician a las élites, a las minorías. La verdadera economía democrática tiene que ser beneficiosa para las grandes mayorías. Tiene que beneficiar a los grandes sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, una política que esté a favor de la clase importadora o una economía que esté a favor de los desempleados, de los jóvenes que no encuentran empleo fácilmente o de las personas de tercera edad que están vulnerables, que se están muriendo. ¿Hacia dónde debería de privilegiar la política económica? ¿A los intereses de los importadores que quieren enriquecerse más y más y más? ¿O a favor de los intereses de los grandes grupos que tienen vulnerabilidades y necesidades? Entonces, ese es un debate que omite deliberadamente la economía positiva neoclásica. Lo que dice la economía es, la verdad que hay pobreza porque la sociedad es ineficiente. Por lo tanto, la sociedad lo que tiene que ser es más eficiente. Tiene que hacer más grande el pastel. Tiene que haber crecimiento económico. Entonces, temas como la redistribución, la sustentabilidad, la lucha contra la pobreza, son explícitamente omitidos, ¿no? en las teorías económicas. O, 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 o tienen un tratamiento muy sesgado, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede evidente es eso, ¿no? Entonces, la tercera parte de nuestro trabajo, el trabajo que les estoy planteando, tiene que ver con eso, con recuperar la importancia de la economía normativa, ¿no? De la reflexión filosófica. Desafortunadamente, o sea, yo he tenido acceso a muy buenos libros de economía normativa, les soy sincero, no los he leído, pero los he descargado. Eh, el terrible problema es que están en inglés, ¿no? Están en inglés. Yo creo, estimados estudiantes, que ustedes están en segundo semestre con esta materia y con estas orientaciones que estamos recibiendo, que están recibiendo. Creo que ustedes están haciendo un buen comienzo como futuros economistas, como futuros buenos profesionales. Y yo sí sugeriría que ya cuando estén en los últimos semestres y cuando ya luego egresen y quieran hacer una tesis, intentemos que, es una sugerencia que les hago, ¿no? Intentemos incorporar cuestiones verdaderamente novedosas, ¿no? Y seguramente novedad hay en esto de la economía normativa. Y para mí una tesis muy bonita podría ser traducir al castellano varios textos en inglés que hay sobre economía normativa y poner en la palestra esto que deliberadamente se omite, ¿no? La importancia de los valores en la economía. Una economía tiene que ser no solamente eficiente, tiene que ser una economía ética. Lo contrario a corrupta, tiene que ser ética. Tiene que ser una economía solidaria, lo contrario de egoísta, ¿no? Tiene que ser una economía sustentable, lo contrario de contaminadora. Tenemos hoy una economía corrupta, egoísta y contaminadora.
esto nos está llevando al fracaso, no solo económico, sino como sociedad, ¿no? Y frente a ese fracaso hay que buscar soluciones, ¿no? Y en algunos casos esas soluciones vienen desde la economía normativa, desde la reflexión filosófica. Entonces, de eso, mis estimados estudiantes, eh, les he planteado más o menos puntos básicos, ¿no? De ambos documentos, tanto el de Palma como Muni y Barrio Nuevo. Y finalmente, pues me gustaría hacer referencia a el capítulo 5 del texto de Castaño, ¿no? En el capítulo 5 del texto de Castaño se habla tanto del operacionalismo como del instrumentalismo. El operacionalismo es la propuesta de Samuelson. El operacionalismo es la propuesta de Samuelson y el instrumentalismo es la propuesta de Milton Friedman. Tanto de operacionalismo como de instrumentalismo se habla en el capítulo 5 del libro de Castaño, y lo mismo se habla también en el paper de Moon y Barrio Nuevo. Entonces, en realidad, al leer el texto de Moon y Barrio Nuevo, de manera paralela con el capítulo 5 de Castaño, el estudiante es muy seguro que va a encontrar una posibilidad de una comprensión más fuerte de ambos temas, del instrumentalismo friedmaniano y del operacionalismo de Samuelson, ¿no? Entonces, lo primero que sugiero, ahorita son las 11:30, y hoy leamos ambos papers, ¿ya? Leamos son 18 hojas del paper de Mood y Barrio Nuevo, y son 29, casi 30 hojas en el texto de Palma. Son dos textos muy importantes. Quisiera que los lean hoy, y en todo caso, en la clase de mañana podríamos hacer reflexiones sobre esos dos textos, ¿no? Recuerden que esta tarea es para el día domingo. Es una tarea fundamentalmente descriptiva, ¿no? Que lo que busca es que los estudiantes demuestren que han leído, ¿ya? Que demuestren que han leído. Por eso es que al inicio de la rúbrica se habla de las competencias de conocimiento y comprensión, ¿no? Que son las dos más básicas de la taxonomía de Bloom. Bien, entonces, manos a la obra, vamos a leer estos dos textos y mañana les haré más preguntas sobre los mismos. Les agradezco su puntual asistencia y los invito a no claudicar, a no abandonar la materia, ¿no? No quisiera que se retiren. Ya he tenido algunas bajas, pero yo creo que la vida y la academia, que como parte de la vida, es cuestión de resistencia, ¿no? De resistir, de insistir, de persistir. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta mañana.